Revelado, el siniestro hechicero de San Marcos que embrujó a más de 50 almas en Oaxaca. Las murallas del viejo barrio de San Marcos vibraban con murmullos, ecos de un terror oculto entre sus callejones. Las luces apagadas y las miradas perdidas de los vecinos hablaban de un miedo palpable, una angustia que mantenía a todos en alerta. Valeria, una madre soltera de 34 años, intentaba sobrellevar su rutina. Trabajaba largas horas en un pequeño local de comida, mientras su pequeño Diego, de apenas 6 años, pasaba el día en casa cuidando su mundo de juguetes y risas. Pero la tranquilidad se había vuelto un lujo inalcanzable. Historias sobre un anciano hechicero, un ser que había embrujado a más de 50 niños del barrio, empezaban a circular como un oscuro secreto entre sus vecinos. Valeria escuchaba esas palabras con escepticismo, pero la preocupación empezaba a enraizarse en su corazón. Sin razón aparente, Diego comenzaba a tener episodios extraños, como si su mente se cardara con hilos de oscuridad. Murmuraba en la penumbra, con ojos brillantes, pronunciando palabras que Valeria nunca había oído. Algo no estaba bien. Una noche, la niebla se espesó y envolvió el barrio como un manto oscuro, ahogando las risas y cubriendo los temores. Valeria, cada vez más inquieta, decidió dar un paseo bajo la opaca luna, buscando respuestas que parecían perderse entre las sombras. En un rincón, encontró a una anciana doblada por los recuerdos. «Mira a tu hijo», le advirtió, con un temblor en la voz. «No lo dejes solo. El hechicero viene por él». Las palabras la hicieron estremecer. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos a su regreso. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. Diego, que anteriormente era un torbellino de energía, ahora se mantenía inmóvil frente a la pared, sus ojos fijos en un punto oscuro. Una sensación helada recorrió la espalda de Valeria. No solo su hijo había cambiado, su esencia vibraba con una inquietante melancolía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Podía ser verdad lo que decía la anciana? De repente, un grito desgarrador retumbó en la quietud de la noche, atravesando la bruma densa, y Valeria sintió que el miedo regresaba con más fuerza. Pese a que la policía debía ser un refugio, su encuentro con uno de los agentes reveló la amarga realidad, el desprecio de la autoridad hacia sus temores. Las sonrisas falsas y las palabras vacías no ofrecieron consuelo. Cuerpos de niños desaparecidos susurraban en sus sueños, pero su instinto maternal nunca había sido tan fuerte. Decidida, Valeria buscó información, solo para descubrir que el hechicero había extendido su oscura red sobre el barrio, robando las risas de sus pequeños. El tiempo se ralentizaba, y la sombra del anciano acechaba cada rincón. Con una mezcla de terror y rabia, Valeria se preparó para enfrentar al hechicero. La noche prometía respuestas, pero también un horror inimaginable. Las luces de su hogar se apagaron una a una, creando una danza macabra de sombras. ¿Podría lograr salvar a Diego antes de que cayera bajo el hechizo? La esencia del miedo la sorprendió, y la oscuridad prometía no dejarla escapar. Oír el murmullo de los niños perdidos resonar en su mente cimentaba la desolación, mientras un enigmático eco resonaba más allá de su puerta. ¿Sería demasiado tarde para rescatar a su hijo del abrazo de la noche? La casa estaba sumida en un caos de sombras y susurros. Valeria sintió cómo su corazón latía con una intensidad aterradora al acercarse a Diego, quien seguía inmóvil, con esos ojos que parecían ver más allá de la realidad. La niebla se adensaba en las ventanas, dejando escapar solo la luz tenue de una farola solitaria. «Diego, ¿estás bien?». Su voz tembló, buscando el eco del niño que conocía, pero solo recibió un silencio vacío. Diego se giró lentamente, y una mueca en su rostro hizo que el estómago de Valeria se retorciera. «Mamá, me está llamando», susurró con un tono distante, como si no hablara desde su propia voz. Una corriente fría atravesó la habitación, y un escalofrío recorrió la piel de Valeria.
Las historias muertas del hechicero resonaban en su mente. Viene por él. Valeria se apretó un puño, determinadas a no permitir que esa figura oscura reclamara a su hijo. La bruma fuera se espesoraba y una risa gutural se mezclaba con el viento, penetrando la serenidad de la noche. Había llegado el momento de enfrentar sus peores temores. Sin pensarlo dos veces, Valeria buscó en el pequeño altar familiar un lugar donde guardaba relicarios y fotografías de su familia. Tomó una vela, también una pequeña cruz que su abuela le había dejado, y decidió que no se dejaría vencer. Si hay algo que puedo hacer, lo haré, murmuró mientras encendía la vela, la llama titilante proporcionando un consuelo efímero en la penumbra. Diego comenzó a tambalearse, como si un peso invisible lo empujara hacia adelante. No puedo dejarlo ir, suplicó Valeria entre lágrimas. Los ecos de otros niños, sus risas y lamentos, flotaban en el aire. La desesperación se apoderó de ella, y una idea sombría cruzó su mente: si pudiera encontrar al hechicero, tal vez podría romper el hechizo. Con determinación, salió de la casa, el viento le cortaba la piel como cuchillas. Denle lo que tenían a la noche, las sombras se alzaban como una ola en un mar de angustia, y cada paso se sentía como un viaje a lo desconocido. El barrio respiraba ansiedad y la soledad pareciera tener un cuerpo, uno que vigilaba desde la esquina. Los murmullos de los vecinos se olvidaron, solo la búsqueda de respuesta cruzaba su mente. En cada calle, las sombras se estiraron, se contorsionaron y siguieron su andar. «Hechicero, muéstrate», gritó, con una voz que resonaba contra los muros cubiertos de grafitis desgastados. Una risa profunda surgió en la oscuridad, un eco que se retorcía en su interior. «Hijo de la noche, la búsqueda ha comenzado», respondió la voz, una mezcla de picardía y amenazante. De repente, la oscuridad se curvó, y sentía como si un par de ojos invisibles la observaban. Valeria vio un destello en el fondo del callejón, una luz temblorosa que prometía respuestas, pero también podría ser una trampa mortal. La luz parpadeaba, imitando la promesa de esperanza. «Diego, ven hacia mí», gritó, sintiendo que ya no tenía tiempo, pero antes de que pudiera avanzar, una mano fría la detuvo por el hombro, y una sombra emergió de la niebla. «No hay vuelta atrás, madre», susurró la figura alta y encapuchada, la risa resonando más fuerte mientras las sombras le respondían. El aire fue cortante, y Valeria sintió una mezcla de miedo y rabia. «No dejaré que me lo quites». Pero el hechicero solo sonrió, la bruma se cerró alrededor de ellos, y el tiempo se paralizó. ¿Podría verdaderamente salvar a su hijo, o ya había sido reclamado por la oscuridad? En la negrura, lo único que quedó fue el eco de una risa que se desvanecía, y el corazón de Valeria golpeaba con furia y terror. ¿Había tomado la decisión correcta al seguir la luz, o había caído en la trampa del verdadero horror? Las preguntas la consumían mientras la niebla la arropaba, y una nueva verdad comenzaba a desentrañarse. Un grito desgarrador del fondo de la noche le llegó a los oídos. ¿Era su hijo? La noche prometía más secretos, más misterios por descubrir. La lucha apenas comenzaba, y el hechicero tenía otros planes. Para ella y su pequeño. Valeria se encontró atrapada en una espiral de oscuridad. La figura encapuchada la observaba, su risa resonando como el eco de 1000 alaridos. «Hijo de la noche, te he estado esperando», pronunció, y su voz parecía deslizarse entre sus pensamientos, envenenando su determinación. La niebla se entrelazaba con sus piernas, como si intentara arrastrarla hacia el abismo. Quería gritar, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta, temerosas de despertar el horror que la rodeaba. La bruma se alzó más, extendiéndose como dedos helados que tocaban su rostro, y por un instante, la visión se aclaró, la figura del hechicero se volvió más nítida, y su larga capa parecía hecha de las mismas sombras que lo rodeaban. Valeria recordó las historias contadas por su abuela, advertencias sobre el hechicero de San Marcos, un alma atrapada en la noche, devorando la vida de los niños y robando sus risas. «Diego», murmuró. Su voz sonaba como un susurro perdido entre lamentos. «Mamá», la voz de su hijo. Era un eco distante, pero nítido, como si él también luchara contra las cadenas de la oscuridad. «Diego, ven hacia mí». Valeria gritó, y aunque la desesperación desgarraba su pecho, el hechicero levantó su mano, haciendo que ella sintiera un tirón invisible, anclándola en su lugar.
Cuando Valeria intentó moverse, las sombras respondieron a su llamado, arremolinándose a su alrededor, llenando su mundo con un pánico palpable. Tu hijo es mío, madre. A su lado, me volveré más poderoso, declaró el hechicero con un tono gélido y burlón. Su risa profunda retumbó por el callejón, mezclándose con el viento que ahora aullaba en un crescendo aterrador. Valeria se aferró a la cruz que había llevado consigo, esperanzada, la luz de la vela palpitante en su mente. Pero, sería suficiente, con cada segundo que pasaba, la figura oscura se hacía más fuerte, alimentándose del miedo que emanaba de Valeria. Chispazos de terror brotaron en su interior. ¿Qué haría si Diego realmente se dejaba llevar por la sombra? La idea de perderlo hacía que su corazón se detuviera. Las visiones de un futuro vacío la invadieron y un grito brotó de su pecho. Entonces, algo cambió. Una chispa de luz iluminó el callejón, y Valeria sintió una vertiginosa oleada de energía recorrerla. Te enfrentaré, gritó con una voz renovada. El hechicero pareció sorprendida por la fuerza de su reclamo. La niebla retrocedió por un instante, y la figura titubeó, revelando su verdadero rostro, un hombre de rasgos angustiados. ¿Qué intentas hacer, madre desesperada?, preguntó, la burla en sus ojos casi efímera. No te pertenezco. Ni a ti ni a tus sombras. Mi amor es más fuerte que tus ilusiones, respondió Valeria entre dientes, sintiendo cómo su determinación encendía la llama en la cruz. Pero en ese momento de resistencia, la sombra detrás del hechicero comenzó a deslizarse, una figura más pequeña que se escabullía entre la niebla, llorando. Diego. Su corazón se partió al verlo a él, luchando por liberarse. La visión la empujó hacia adelante, consciente de que solo había un camino por recorrer, tener fe en el poder de la luz. Con cada palabra murmurada, con cada oración de protección, los ecos de esperanza comenzaron a resonar en el aire, empujando a la niebla hacia atrás. No me dejes, Diego. Regresa a mí, pero a medida que la neblina se disipa, el hechicero lanzó una mirada de furia sostenida. Por cada niño que dejes atrás, otro será reclamado, pronunció, y en su mano se formó una sombra oscura que amenazaba con devorarlos de un solo golpe. La tensión se podía cortar. Valeria sintió que el tiempo se congelaba. Su amor por Diego y su coraje se unieron en un solo grito desgarrado. Un grito que podría cambiarlo todo. En ese instante, una risa cruel surgió de la oscuridad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y entonces, varias sombras más emergieron de la niebla, cada una con rostros tristes, cada una buscando liberar a un niño más de las garras de la oscuridad. ¿Podría Valeria enfrentarse a él y salvar a su hijo, o se vería arrastrada a la eternidad sin su amor? La niebla se encarnó en un vórtice de horror, el hechicero tomó un paso adelante. Todo estaba por decidirse. La sombra en la mano del hechicero se expandió, un torbellino de oscuridad que parecía anhelar devorar todo a su paso. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras la risa cruel se intensificaba, resonando en sus oídos como el lamento de los niños olvidados. Diego luchaba, levantándose con esfuerzo en un entorno de pesadumbre que lo asfixiaba, sus manitos se movían como si trataran de romper cadenas invisibles. Valeria vio su pequeño rostro atormentado y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que había amado se encontraba en peligro, y esa imagen la llenó de una rabia que era tanto dolor como determinación. No, no puedo dejarte, gritó, concentrando su energía en la cruz que aún brillaba débilmente en su puño, como un faro en medio de la tormenta. Luchó contra el tirón del hechicero, echando mano de su amor, de la esperanza que siempre había mantenido viva en su corazón. Diego, ven a mí. Las sombras danzaban a su alrededor, moviéndose como serpientes, buscando cualquier debilidad en su resolución. Pero cuando Valeria ofreció su fe, la luz de su cruz comenzó a crecer, llenando la oscuridad de un fulgor brillante que hizo titubear al hechicero. Tu luz no es nada comparada a la oscuridad que tengo a mis pies, retó, apretando su puño, y la sombra a su lado se alzó en peligroso espiral, preparándose para atacar. Los rostros desolados de los niños emergieron de la niebla, sus miradas imploraban ayuda, y Valeria, en medio del miedo, comprendió que no estaba sola. Aquellos pequeños también luchaban, su propia desesperación resonando en el aire.
Con cada revuelo de la niebla, Valeria sintió que su poder crecía, anclándose en la fe colectiva de aquellos que habían sido atrapados en una pesadilla eterna, se armó de valor, levantando la cruz hacia el hechicero. No más. Con el amor por mi hijo y los niños que han sido arrebatados, te confrontaré. No me aferro a esta vida, sino a aquello que es verdad. El hechicero se inflamó de furia, la sombra detrás de él creció, usándose como un manto oscuro que amenazaba con aplastarla. Irás con ellos en su prisión eterna, lanzó con una voz que retumbaba. No. La luz siempre prevalece. Valeria replicó, y al hacerlo, el aire se llenó de una energía electrizante que hizo vibrar cada fibra de su ser. Las sombras fueron sacudidas por un viento poderoso que pareció originarse del mismo corazón de Valeria. El resplandor de la cruz se intensificó, y con un grito primal, ella arrancó la niebla que la rodeaba, forzando el camino hacia Diego. Las sombras a su alrededor comenzaron a disolverse y, en un último intento por hacerla caer, el hechicero se lanzó hacia ella. Pero Valeria, guiada por el amor y la esperanza, liberó la luz con un movimientos amplios, desvaneciendo las manos de la oscuridad. Diego corrió hacia ella, la niebla se fracturó como un cristal, y por un instante, la conexión entre ellos parecía intacta. Mamá. Su voz trémula era un eco de todas las súplicas, y su pequeño rostro era el faro que Valeria necesitaba. Sin embargo, el hechicero había logrado aferrarse a sus últimas cuotas de oscuridad. Una risa diabólica llenó el aire, por cada luz que apagues, una nueva sombra surgirá. Soy la eternidad, y nunca estarás libre de mí. Valeria, aunque llena de determinación, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La niebla giró nuevamente y el hechicero avanzó con una furia renovada, sus ojos resplandecían con cólera y odio. Diego, dame tu mano. Valeria gritó, aún sin saber si sería suficiente para derrotar el mal que había resurgido con más fuerza. Mientras las sombras se acumulaban alrededor, una sensación de desesperanza la envolvió, y la verdad pesó en su pecho. La lucha apenas había comenzado. La niebla envolvió a ambos y el tiempo parecía estar a punto de acabar. Esto no ha terminado, pensó Valeria, sintiendo el frío del terror, mientras la oscuridad se preparaba para un último asalto. Todo estaría en juego. ¿Podrán juntos desafiar la eternidad de las sombras? La niebla oscura se retorcía a su alrededor, aplastando el aliento de Valeria mientras se aferraba a la mano temblorosa de Diego. El hechicero sonreía, la ira brillando en sus ojos como brasas encendidas. ¿Qué es la luz frente a un océano de sombras?, murmuró, y su sombra, ahora más voluminosa, se retorció como una serpiente lista para atacar. No, no lo permitiré. Valeria sentía que su corazón latía con furia, un tambor de guerra contra la desesperanza que la rodeaba. La cruz en su puño latía al mismo compás, como si compartiese su energía, como si se alimentara de su amor. Los ecos de los gritos de los niños atrapados comenzaban a resonar de nuevo en su mente, elevándose a un crescendo abrumador. Mamá. Ayuda, imploraban sus voces. Cada lamento era una dagas que atravesaban su ser, recordándole por qué tenía que luchar. Con un movimiento decidido, levantó la cruz al cielo. Su luz comenzó a emerger en brillantes destellos, llenando el espacio con una claridad que hacía retroceder a las sombras. Si quieren llevarse mi luz, tendrán que atravesarme primero, gritó Valeria, sintiendo cómo la fe y el poder de su amor se transformaban en una energía palpable. El hechicero se detuvo por un instante y el aire vibró con su furia. La sombra sobre él se agigantó aún más, y de ella surgieron formas grotescas, rostros difusos que parecían esperar una orden. Entonces, que se haga la oscuridad, lanzó en un grito desgarrador, y las sombras se lanzaron hacia Valeria y Diego. Ella cerró los ojos, un escalofrío recorriendo su cuerpo, pero no podía permitir que el miedo la condujera a la rendición. Diego, agárrate fuerte. La fuerza de su voz sacudió la niebla oscura, echando fuera el miedo que intentaba arrastrarla. Su pequeño hijo atinó a asir la cruz, y en ese momento, un resplandor brillante irrumpió en la penumbra, como un rayo surcando un cielo oscuro. La luz danzó a su alrededor, creando un escudo que repelía la negrura. La unión de nuestras almas es más poderosa que cualquier mal, murmuró, y sintió un eco en su corazón que daba fuerza a su brío. Sin embargo, el hechicero, furioso y sorprendido, volvió a atacar.
Extendió su mano y la niebla se compactó, lanzando un pulso de maldad hacia ellos. Nunca podrás escapar de mí, rugió, mientras todo parecía temblar y estallar. Contra cada impulso de rendirse, Valeria sentía que una sombra de duda se cernía sobre ella. Pero entonces, un pequeño destello frente a sus ojos, imágenes de otros niños atrapados, de padres que habían luchado como ella. No estoy sola, estamos juntos en esto, pensó mientras su corazón se iluminaba aún más. Para ellos, y por nosotros, gritó, y en un acto de desesperada valentía, forzó sus brazos adelante. La luz de la cruz se convirtió en un haz que atravesó completamente la oscuridad, impactando en el centro de la sombra del hechicero. Un grito desgarrador rompió el aire, era el eco de las almas que una vez habían estado atrapadas, pero lo que ocurrió después fue inesperado. La sombra comenzó a retorcerse en un vaivén caótico, gritó y se desdibujó como nubes de tormenta dispersándose. Sin embargo, mientras Valeria y Diego se mantenían firmes en su lugar, un nuevo rayo de oscuridad asomó desde lo más profundo de la niebla, un rostro oscuro que parecía conocido, y sus labios murmuraron un nombre. Valeria. Tras la tenue luz, resurgía la figura de alguien que creía perdido, un eco de su pasado que deslizaba entre las sombras. La risa del hechicero resonó una vez más, ahora distorsionada. No has vencido, Valeria. El verdadero terror aún está por venir. Y mientras la oscuridad se arremolinaba, un nuevo desafío emergía, uno que traía con ello recuerdos olvidados y dilemas a los que nunca había querido enfrentarse. Valeria sintió que el aire se enfriaba alrededor de ellos y un nuevo terror surgía en su pecho. ¿Qué más debo perder?, pensó, sintiendo su corazón hundirse en un pánico que amenazaba con consumirla mientras la niebla se preparaba para revelar secretos que deberían haberse quedado enterrados para siempre. Valeria sintió todo su ser congelarse cuando la niebla comenzó a despejarse lentamente, revelando una figura familiar que hacía años había llorado su pérdida. Era Paula, su hermana. Aquella sonrisa que había sido su ancla en tiempos de oscuridad ahora estaba marcada por la angustia. Sus ojos, normalmente vibrantes y llenos de vida, estaban ahora nublados por el terror. Valeria, gritó Paula, su voz quebrada resonando como un eco lejano en un desierto insondable. Ayúdame. No te acerques a él. El hechicero, sintiendo la conexión entre ambas, sonrió aún más con malicia. Mira con quién estás, Valeria. La compañía de sombras nunca trae luz. La luz de la cruz tembló en la mano de Valeria, y la fe que chisporroteaba en su interior vaciló por un instante. Paula parecía atrapada, y la desesperación pintaba su rostro mientras sus labios se movían sin poder emitir un sonido. Valeria se sintió atraída por ella, su cuerpo reaccionó al impulso de correr y abrazarla, de sacarla de aquel abismo, pero las sombras parecían atarle a su lugar. «Mamá». Diego gritó, su pequeño rostro cubierto de temor. La angustia en sus ojos disparó un impulso instintivo en Valeria, obligándola a recuperar su fuerza. «No. Ella no está aquí para atraparte. Tienes que resistir». Un rayo de rabia la atravesó, recordándole todo lo que había luchado y perdido. ¿Podía fiarse de la imagen de su hermana si era parte del conjuro del hechicero? Las voces de los niños atrapados retumbaban en su mente, dándole el valor que necesitaba. «Paula, escúchame», gritó Valeria, su voz clara y decidida. «No estás atrapada, no eres solo una sombra. Eres más que esto». Pero cada palabra parecía ahogarse antes de alcanzar a su hermana, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, tomando forma y brillando con una energía opresora. Valeria levantó la cruz con ambas manos, el brillo intensificándose en su desesperación. «No te necesito. Nada de esto es real». Su voz resonaba como un timbre vibrante, un manantial de luz luchando por salir. El hechicero, colérico por la fe y valor que emanaban de Valeria, extendió su brazo, haciendo que más sombras se precipitaran hacia ella. «Las ilusiones son traiciones, Valeria. Su luz se marchará, tu amor es débil». Las sombras, ahora más voraces, comenzaron a devorar la luz, el brillo en la cruz decreciendo al instante. Sin embargo, en el fondo de su ser, Valeria sentía un nuevo fuego. Las memorias de su hermana, risas compartidas, secretos susurrados en la oscuridad de su infancia, todas le estaban devolviendo su fe.
Diego, mantente cerca. Ella gritó mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos, pero dentro de su pecho, no había lugar para el miedo. Quería creer que podía salvar a su hermana. Te necesito. Tus recuerdos son más fuertes que las sombras. La figura de Paula titilaba entre las sombras y de pronto, sus ojos brillaron con un destello de conciencia. Hermana, es realmente tú, murmuró, y Valeria sintió una conexión que la elevaba. Sí. Soy yo. Entonces, pelea conmigo. El hechicero rugió, su rostro demencial revelando que su poder se desvanecía. Valeria cerró los ojos, sintiendo el calor de Diego a su lado, el aliento entrecortado de su hermana. En un acto de voluntad, apretó la cruz con fuerza y gritó, la fuerza de nuestro amor puede extinguir cualquier sombra. La luz rebotó con fuerza, y una onda de energía pura estalló en su entorno. Las sombras comenzaron a caer y desaparecer. Valeria estaba dispuesta a arriesgarlo todo, pero el hechicero apenas se detuvo. El terror está lejos de terminar, Valeria. Recuerda lo que has perdido, a lo que renunciarás si sigues luchando. Justo antes de que la oscuridad se cerrara nuevamente, una imagen escalofriante emergió en su mente. ¿Y si esa sombra siempre había sido parte de su camino? La figura de Paula se desvaneció en el aire, dejando a Valeria con más preguntas que respuestas. No, gritó, sintiéndose más sola que nunca. La niebla volvió a arremolinarse, llevándose consigo sus esperanzas. Mientras la oscuridad parecía tragarse todo, una risa malévola resonó, dejando a Valeria aturdida y confundida. Lo he dicho, esto es solo el principio. Cuando el sol salga, lo que encontrarás será un verdadero horror. La realidad temblaba. Valeria sabía que debía descubrir la verdad, pero ahora la oscuridad prometía arrastrar todo a su paso. ¿Estaba su lucha apenas comenzando? La niebla envolvía a Valeria en un abrazo helado y opresivo. Su corazón palpaba en un ritmo frenético, las palabras del hechicero resonando en su mente como un lamento lejano. Cuando el sol salga, lo que encontrarás será un verdadero horror. Esa frase le erizaba la piel, y la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Diego, su voz, llena de miedo, resonó en la oscuridad. ¿Estás aquí? Sintió que algo frío le acariciaba la nuca, una presencia que no podía explicar, pero que la empujaba a moverse. El sonido de su respiración agitada era el único eco en esa desolación. Los recuerdos de Paula seguían flotando en su mente, sus risas, sus juegos en el jardín. Pero ahora, cada imagen parecía entrelazarse con la sombra del hechicero, cada pedacito de cariño arrastrado por la marea de oscuridad. Con un esfuerzo arduo, se concentró en el calor del pequeño cuerpo de Diego a su lado. No puedo perderlo, no esta vez, pensó, la niebla se espesaba y el aire se volvía cada vez más denso. De pronto, una figura emergió de la oscuridad, un niño, un pequeño que Valeria reconoció de inmediato, uno de los muchos que había escuchado en sus pesadillas, atrapado dentro de la tormenta de sombras. Valeria, su voz temblaba, un hilo de esperanza en su desamparo. ¡Ayúdame! Valeria sintió como si su pecho se rompiera. ¿No puedo? ¿Cómo puedo ayudarte si no puedo salvarme a mí misma? La angustia inundaba sus palabras mientras se aferraba a la cruz, buscando fuerza. Pero al ver esos ojos petrificados de terror, la valentía brotó por dentro. No. No puedo rendirme. Si puedo vencer al hechicero, puedo liberarte. Un murmuro en la penumbra, casi inaudible, tomó forma a su alrededor. Eran las voces de los niños, clamando por su libertad, y con cada eco, Valeria sentía que su propio espíritu se llenaba de luz. Yo les ayudaré. Juntos lo haremos. Cerró los ojos, concentrándose en el poder inquebrantable de la fe, y al abrirlos, hubo un resplandor tenue que comenzó a iluminar su alrededor. Regresen. Salgan de las sombras. Los niños comenzaron a emerger de la niebla, figuras etéreas que se acercaban a ella, sus rostros cargados de esperanza, sus cuerpos aún atrapados en la oscuridad. Alto, la voz del hechicero surgió desde las sombras, rica en desprecio. No puedes desafiar lo que está reservado. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Valeria sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. No me detendré, levantó la cruz,
ahora casi en llamas. A su alrededor, los niños comenzaron a rodearla, formando un círculo brilloso de luz. Las sombras se estrellaban contra esa barrera, aullando como bestias feroces. Sin embargo, la risa burlona del hechicero se alzó sobre el clamor y se deslizó por sus oídos. ¿Crees que son tus aliados? Pronto, Valeria, pronto verás el verdadero costo de tu valor. Solo abrirás la puerta a más dolor. ¿Dolor? No. Nosotros somos más fuertes. Las palabras salieron de su boca con una nueva determinación. Los rostros de los niños, ahora iluminados por un fuego interno, reflejaban su fe en ella. A medida que la luz se intensificaba, las sombras comenzaban a retroceder, pero el hechicero no se rendiría sin luchar. Te lo advertí. Cuando el sol salga, lo que encontrarás será un verdadero horror. Su voz se distorsionó, y la niebla vibró, cambiando de dirección, como si la oscuridad estuviera buscando nuevas formas de atraparlos. Valeria sintió una punzada en el estómago. ¿Qué nos espera?, pensó. Justo en ese instante, la niebla se disipó, y ante ella se alzaba un paisaje aterrador, un cementerio olvidado, lleno de lápidas corroídas donde susurros de almas perdidas danzaban en el aire. «Esto no es real», gritó ella, pero su voz temblaba, porque había un eco de verdad en sus palabras. Los niños comenzaron a retroceder, sus ojos llenos de pánico. «Valeria, hay que irnos», uno de ellos murmuró, la fe decayendo. «Nadie se va. Únanse a nosotros, luchemos juntos». Pero antes de que pudiera terminar, la tierra tembló con fuerza y un viento oscuro comenzó a aullar a su alrededor. Arrastrando los ecos del terror, algo más se acercaba, algo mucho más oscuro y antiguo. Valeria comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz del día se alejaba lentamente, y con ella, su esperanza. ¿Cómo se libraría de la oscuridad, y a qué otro horror tendría que enfrentarse en el camino? El aire se llenó de un silencio ominoso, como un pacto oscuro entre el horror y la esperanza. Valeria se sintió atrapada, frágil ante el vasto cementerio que se extendía ante ella. Las lápidas, marcadas por el tiempo, parecían observarla, sus ojos de piedra encerrando secretos inconfesables. Cada paso que daba resonaba en su mente como un latido ansioso. Esto es lo que el hechicero quiere que veamos. Los niños a su alrededor temblaban, la luz que habían compartido comenzaba a debilitarse. «Valeria, estamos asustados», murmuró uno, sus ojos grandes y húmedos reflejando la angustia que inundaba el ambiente. «¿Y si no podemos regresar?» «No. Debemos seguir», gritó Valeria, intentando infundirles valor. Pero sus propias palabras sonaban vacías frente a la marea de terror que se avecinaba. A medida que giraba en el lugar, la niebla comenzaba a disolverse, revelando figuras conocidas entre las sombras que se movían inquietas tras las tumbas. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, las almas perdidas que el hechicero había reclamado a lo largo de los años. Se movían con una tristeza palpable, sus bocas abiertas formando palabras que no podían oír. El sufrimiento de cada uno de ellos parecía un eco que resonaba en el corazón de Valeria, un grito silencioso que desgarraba la tela de su valentía. «Valeria», gritó una voz entre la multitud espectral. Reconoció a Paula. La niña que había sido su luz, ahora atrapada entre las sombras, su rostro pálido y desgastado. «Ayúdame, no puedo quedarme aquí. No quiero ser como ellos». «Paula». Valeria sintió que su voz se quebraba, pero no podía dejarse vencer. La pequeña parecía emplear toda su fuerza para mantenerse erguida, pero el peso de las sombras la arrastraba hacia el suelo. «Toma mi mano», extendió Valeria su brazo, pero al hacerlo, una ola de oscuridad se levantó, y algo la golpeó con fuerza en el pecho, arrojándola hacia atrás. «Cuidado», gritó Diego, sus ojos desorbitados. La niebla comenzó a retorcerse a su alrededor, transformándose en una serpiente negra que se movía amenazadoramente hacia ella, buscando envolver su cuerpo en su abrazo mortal. «No podemos dejar que nos atrape». Los niños comenzaron a retroceder nuevamente, y Valeria sintió que su determinación se tambaleaba. El hechicero había logrado lo que quería, desestabilizar su fe. «No. Regresen». La cruz brilló débilmente en su mano, luchando como una vela ante el viento. «Eso está bien»,
Valeria dijo una voz profunda que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. El hechicero se había manifestado ante ella, su figura alta y delgada se alzaba entre las sombras. Debes entender que los que has perdido son solo una fracción de lo que vendrá. Cuando salga el sol, no solo perderás a ellos, perderás tu propia alma. Nunca. Valeria sintió la rabia recorrer su cuerpo, proyectando un aura que aventaba la niebla lejos de ella. No dejaré que me arrebates a nadie más, el hechicero soltó una risa helada que la atravesó como cuchillos. ¿De verdad crees que puedes deshacerme? ¿Qué puede salvar lo que ya está perdido? Pronto descubrirás que cada victoria tiene un precio y este será el más alto. La tierra tembló de nuevo, y una sombra oscura se alzó sobre las lápidas, una forma grotesca que pareció despertar de un sueño acumulado por siglos. Con ojos vacíos que brillaban con un terror indescriptible, la figura emergió del suelo. ¡Corre! Valeria gritó a los niños. Ahora. Pero mientras intentaban escapar, la sombra avanzaba rápidamente, cerrando el espacio entre ellos. La atmósfera se cargó de un terror palpable, y cada movimiento parecía ralentizarse, como si coquetease con el destino, pero antes de que pudieran encontrar una salida, un destello de luz atravesó la oscuridad, atravesando el horizonte. El amanecer se aproximaba, y con él, la advertencia del hechicero resonaba en su mente: cuando el sol salga, lo que encontrarás será un verdadero horror. Valeria se detuvo. ¿Qué significa eso? ¿Qué será lo que realmente he desatado, mientras la luz teñía? La niebla de un rojo sombrío, un nuevo grito emanó desde las profundidades del cementerio, una súplica que heló su sangre. Pronto creería que eran ecos de esperanza, pero los verdaderos horrores estaban a punto de ser revelados. La sombra se alzó en toda su magnitud, revelándose como una figura con espinas y rostros fusionados que gritaron en silencio. Valeria sintió que el terror se apoderaba de su corazón. No eran solo fantasmas los que había visto, era un ejército de sufrimiento, una condena tejida por el hechicero. No podemos quedarnos aquí, gritó, empujando a los niños hacia la salida desdibujada entre las lápidas. Tropezaron, el suelo se sacudía bajo sus pies como si la tierra misma intentara tragarlos. Los ecos de los espíritus atrapados a su alrededor clamaban con una desesperación que rasgaba el alma. Valeria, ayuda, suplicó Paula, pero Valeria hizo su mejor esfuerzo por ignorar la tentación de mirar atrás. Cada grito crecía como un coro oscuro, pulsando con fuerza en su cabeza. La niebla a su alrededor se tornó más espesa, se hacía difícil respirar, y el horizonte rojizo, aunque prometedor, parecía estar lleno de sombras más aterradoras aún. Solo hay que llegar a la salida, decía entre dientes, mientras el miedo espolvoreaba su voz. Diego estaba al lado de ella, su rostro reflejaba el pánico puro. Valeria. Se están acercando. Ella sintió que el tiempo se ralentizaba, su determinación era un hilo delgado ante el abismo que era ese ser oscuro. La figura del hechicero se estaba deslizando tras ellos, sonriendo mientras miraba su desesperación. Hacia donde corren, no hay esperanza, dijo, como si la voz surgiera del mismo infierno. A medida que avanzaban, percibieron que un frío inhumano comenzaba a calar en sus huesos, y la luz del amanecer se sentía cada vez más distante. El sudor frío recorría la frente de Valeria mientras luchaba contra las sombras que intentaban envolverla. Un silencio momentáneo los envolvió cuando el hechicero gritó: voy a reclamar lo que es mío. Valeria. Algo crujió detrás de ellos. Era la tierra, levantándose y formando figuras distorsionadas que parecían unirse a las sombras que los acechaban. Valeria se dio cuenta de que cada paso que daba era una trampa. La niebla había comenzado a moverse de una manera que la dejaba sin aliento. No miren atrás. Corran, ordenó, su voz resonando con una urgencia palpable. Los niños siguieron su voz, pero una sensación de desespero se instaló en el grupo. Uno a uno, los rostros de los desaparecidos en el cementerio tomaron formas familiares, llenos de sufrimiento. Déjalos ir, Valeria, suplicaron susurros que se mezclaban con el viento. Cada palabra era una daga que agrietaba su corazón. Cuando llegaron al límite del cementerio, la niebla dio un último golpe, empujando a Valeria hacia adelante. Cayó de rodillas, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo ella. No, gritó,
sintiendo que la sombra del hechicero se abalanzaba, y su mano se alzó, sosteniendo la cruz que brillaba a su lado. Por ellos. Mártires del miedo. Un rayo de luz emanó de la cruz, empujando lo oscuro, pero no antes de que una mano helada le rozara el brazo, atrapando sus sentidos. La conexión con Paula se fortaleció mientras su voz resonaba en el aire. Valeria, con un último esfuerzo, Valeria se incorporó, y un grito desgarrador salió de sus labios: voy a salvarlos. Pero la luz no solo iluminó el cementerio, parecía haber desatado algo antiguo, algo que había sido olvidado. Una grieta apareció en la misma tierra, y de ella emergieron lo que parecían seres más horrendos que los fantasmas que habían, casi, cruzado. Valeria miró hacia el horizonte, donde la luz del sol se entrelazaba con las sombras. ¿Qué más estaba a punto de liberarse mientras el hechicero reía en el fondo? Un nuevo grito surgió, más profundo y aterrador que los anteriores, resonando en las entrañas de la tierra: esto recién comienza. Sus ojos se abrieron con horror mientras se daba cuenta de que, para salvar a esos niños, ella sería la clave de un horror aún mayor. ¿Qué tendría que enfrentar ahora? La luz del sol finalmente comenzó a asomarse, tiñendo el cielo de un naranja cálido, pero en el corazón del cementerio, la tensión era palpable. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras las sombras se aglomeraban a su alrededor, buscando devorar no solo su luz, sino también su determinación. La risa del hechicero resonaba, como un eco de un destino oscuro que parecía inevitable. Valeria, vamos, gritó Diego, con lágrimas en los ojos, mientras la atmósfera se llenaba de una desesperación desbordante. La cruz que llevaba en su mano brillaba tenuemente, en ese momento, se convirtió en su único refugio. Con cada respiración, Valeria sentía que su pecho se llenaba de determinación, radiante como el sol que comenzaba a alzarse. Era una trampa, murmuró, con un nudo en la garganta. Debía cambiar su enfoque. No voy a dejar que esto termine así. En un instante de claridad, Valeria recordó las historias que su madre le contaba sobre la fuerza del amor, el amor que trasciende la muerte, que desafía los horrores. Se tomó un momento para respirar, sintiendo la calidez en su corazón, la luz de todos esos niños que había prometido salvar. Juntos, exclamó, volviendo su mirada hacia los niños que la rodeaban. Debemos unir nuestras fuerzas. Las miradas de cada uno brillaron con esperanza. Tal vez, solo tal vez, podían hacer frente al hechicero si se mantenían unidos. La figura del hechicero rugió de furia al ver la luz resurgir entre ellos. Su sombra comenzó a retorcerse, convirtiéndose en formas grotescas, como si intentara consumir todo a su paso. Nadie escapará de aquí, aseguró, pero al ver a Valeria empoderada frente a los niños, sintió la amenaza del amor que los unía. Ahora, todos a la cuenta de 3. Valeria gritó, sintiendo como el miedo era reemplazado por una oleada de esperanza. 1, 2, 3. Al gritar el último número, levantaron sus manos. Una luz brillante estalló de la cruz y se expandió entre ellos, creando un escudo contra la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder, a chocar contra la energía pura que emanaba de su unión. Valeria sintió como el vínculo con Diego se reforzaba cada segundo. Lo logramos. Juntos somos más fuertes. Su sonrisa fue suficiente para empoderar a los niños, y uno a uno comenzaron a levantar sus voces, un coro de fe que resonaba con fuerza, mientras el hechicero luchaba contra sus propios demonios. La niebla se despejaba lentamente. Valeria notó que, a medida que la luz fortalecía su campamento, los rostros de los niños atrapados en el cementerio empezaban a disiparse. La tristeza y miedo que habían nublado su espíritu se comenzaban a desvanecer como vapor bajo los rayos del sol naciente. El hechicero, aún envuelto en furia, ejecutó un último intento desesperado por atacar. Pero la unión de amor y luz que crearon fue suficiente para desvanecer las sombras. Con un grito desgarrador, el hechicero se disolvió, cayendo como cenizas al suelo. Lo que alguna vez fue un anciano aterrador ahora se convertía en un recuerdo borroso. Incapaz de sostenerse en el tiempo, la bruma se dispersó y un cielo azul claro tomó su lugar. «Lo hicimos», exclamó Diego, sus ojos brillando con alegría. Valeria se arrodilló y lo abrazó fuertemente, sintiendo que su pequeño cuerpo aún era la esencia de su vida. «Sí»,
amor lo hicimos, susurró, su corazón desbordante de amor y alivio. Aunque muchas cosas se habían perdido, los niños ahora eran libres. Valeria se sintió ligera, como si el peso de las sombras se hubieran desvanecido, mientras la luz del día llenaba el barrio de San Marcos, las risas comenzaron a emerger nuevamente. Valeria vio cómo los niños regresaban a sus casas, ansiosos por compartir sus historias con sus familias. Ella respiró profundamente, sintiendo que todo había cambiado para mejor. Es hora de ir a casa, Diego, dijo. Al mirar hacia el horizonte, Valeria pudo ver cómo el sol brillaba intensamente, regalándole un nuevo amanecer, y al entrar de nuevo a su hogar, sintió un peso levantarse de sus hombros. Al mirar hacia la ventana, la luz brilló con un fulgor renovado. La esperanza estaba renovada, las noches oscuras ya no existirían, solo risas y amor las sustituirían. Hoy, en el barrio de San Marcos, la leyenda del hechicero se convertiría en un recuerdo lejano, un eco que sería contado de generación en generación. La valentía de una madre había cambiado el destino de muchos, y esas historias, impulsadas por la luz de uno, vivirían para siempre. No olviden nunca que, aun en la oscuridad, la luz siempre encontrará el camino. Hermano de la noche, esto fue una batalla vivida, y la luz siempre prevalece. Ahora, tú también puedes ser parte de nuestra historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Necesitamos que inundes los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta experiencia con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial, solo los verdaderos fans entienden su importancia. Hazlo ahora.